Mi primer trabajo fue como fotógrafo para un reportaje para La Vanguardia, el semanal, el dominical de La Vanguardia, sobre la comunidad de musulmanes de Granada. Entonces vine con una periodista a hacer el reportaje de esta gente, ¿no? Que eran en su mayoría gente que había entrado al Islam, españoles, ingleses, algunos americanos, que se habían hecho musulmanes, y veníamos un poco a contar esa historia, ¿no? Estuvimos haciendo el reportaje, pasamos aproximadamente una semana aquí en Granada conociendo a la gente, fotografiándoles, entrevistándoles, y al final del trabajo la periodista se fue y a mí me invitaron a quedarme una semana o un tiempo más en la comunidad. Y entonces yo decidí vivir un poco como ellos, ¿no? Levantarme por la mañana, hacer la oración de la mañana y convivir con ellos y hacer todo lo que ellos hacían, ¿no? Y eso fue lo que me conquistó un poco, ¿no? Lo que me gustó, lo que vi en la gente, me gustó lo que viví yo conviviendo con ellos. Y hacia el final de esa semana me invitaron a hacerme musulmán y yo acepté. Y así es como llegué al Islam. Fue algo instintivo, supongo, una fascinación por la imagen desde muy pequeño y por el sonido también. Algo que en aquel momento no ponía en palabras, pero que instintivamente me capturaba. Me gustaban las cámaras, tenía un laboratorio de fotografía en casa, me fascinaba crear imágenes, ¿no? Capturar imágenes y luego verlas en el laboratorio. Empecé estudiando en la Escuela de Televisión en Barcelona, que era la Escuela San Ignacio de Loyola, los jesuitas. Y luego ya, bastante después, fui a la Escuela de Cine en Edimburgo. Y ahí es donde hice mi primer corto y ya empecé a formarme como realizador de cine y de televisión. Bueno, el primer premio que me dieron fue sorprendente, fue por Careless. Una productora, compañera mía, había presentado el cortometraje a un concurso de la BBC y resulta que lo ganó. Y luego otro que me hizo gracia fue uno por la escritura de un guión que me lo dieron en el Globe Theatre de Shakespeare, el teatro que Shakespeare construyó para sus obras. Seguramente si se levantara de su tumba no le haría mucha gracia, pero a mí sí me la hizo, ¿no? Ese primer cortometraje surgió de una historia que leí del poeta Rumi, y lo que hicimos fue una historia que en realidad él narra con pájaros, pasarla a seres humanos. Entonces lo que era una fábula lo pasamos a una historia más entre seres humanos y en un ambiente que creamos especialmente para el corto. Careless es una historia sobre la libertad, pero quizá en un plano no físico y externo, sino la libertad interna, ¿no? Del espíritu. Bueno, un aspecto que quizá el cine puede llegar a transmitir es acceder a otra parte de uno mismo. La mente humana parece como si estuviera diseñada para o estar siempre persiguiendo algo en el mundo o huyendo de algo de lo que tiene miedo, ¿no? Es como una máquina que tiene esas dos direcciones, pero hay otro espacio al que se puede acceder, un espacio espiritual y de quietud,
Y quizá el cine puede transmitir o puede abrir una ventana hacia algo tan íntimo como eso, ¿no? Después de ese primer corto hice cosas muy variadas. Hice de cámara otra vez, de director de fotografía, incluso estuve como guionista en una serie aquí en España, Los Hombres de Paco. Eh, Hice de realizador en programas en directo, o sea que fue muy variado. Y cada formato, cada tipo de película o de programa te aporta un conocimiento del medio distinto, ¿no? Creo que lo más alto a lo que un cineasta puede aspirar es a que la gente se emocione, a que llegue a un éxtasis, eh, la catarsis que lo llamaban los griegos, ¿no? Hay un éxtasis que hace que salgas del cine en otro estado, ¿no? Un estado más lúcido, si quieres. Entonces, de alguna manera, tú tienes que sentir eso por ese proyecto, ¿no? Esa pasión, esa atracción instintiva que luego quieres transmitir a una audiencia. English Teacher fue gracioso porque el Canal 4 de Inglaterra nos contrató para hacer una película sobre una boda pushtun en Pakistán. Entonces fuimos a hacer la boda, pero luego la boda nos pareció como muy divertida, pero poco cinematográfica, que no tenía mucho juego para hacer un documental de cierta duración. Pero allí conocimos a un tipo que nos interesó mucho y que acabamos haciendo la película sobre él. Era un hombre que tenía muchos problemas, evidentemente estaba en un sitio conflictivo, el norte de Pakistán, estaba metido en muchos líos. De alguna forma su vida iba a la deriva, iba a la destrucción. Y lo que le salvó fue la literatura. Empezó a leer literatura inglesa, anglosajona sobre todo, D.H. Lawrence, Pinter, muchos autores que le devolvieron a la vida, ¿no? Le devolvieron las ganas de vivir. Y hicimos una película sobre este personaje tan curioso. Entonces volvimos de Pakistán con un material que no se esperaban para nada a la cadena, pero les gustó tanto que nos dieron más dinero para poder terminarlo y al final quedaron muy satisfechos, porque lo que buscaban era retratar esa zona del mundo no con guerra y con los tópicos, sino otro lado de la vida allí, ¿no? Es complicado hacer una metáfora de lo que es el cine porque el cine es una máquina de hacer metáforas. Es decir, quizá una metáfora clara es un espejo. El cine puede poner un espejo a la sociedad, precisamente a la gente que lo está viendo, ¿no? Para que la gente se pueda ver a sí misma de otra forma, ¿no? En un plano personal y también en un plano social. Dinar Movement es un documental sobre el movimiento que hay por adoptar monedas con valor intrínseco como medio de cambio. Es decir, la película es sobre un agente, que hay grupos por todo el mundo que optan por desmarcarse del sistema bancario, desmarcarse del sistema del papel moneda y adoptar una moneda con valor intrínseco, es decir, que el valor está en la mano del que tiene esa moneda, ¿no? Es una película que hicimos con Garnata Media, una productora de aquí de España, y en coproducción con el canal Al Jazeera. Ya se ha emitido 2 veces en el canal Al Jazeera y se está distribuyendo también con una distribuidora francesa internacionalmente. Y bueno, estuvimos rodando 3 meses en Malasia, Indonesia y Singapur. A gente de este movimiento, cómo se organizan, cómo ponen la moneda en circulación, las ideas. Es como una vida de marinero, ¿no? A veces pasas mucho tiempo fuera de casa y cuando vuelves hay un periodo de adaptación que no siempre es fácil, ¿no? Ni para ti ni para la familia. Es como
que vienes con un modo de vida muy distinto y te tienes que volver a adaptar a la cotidianeidad de la vida en familia. Y es difícil, pero bueno, también tiene sus aspectos positivos. La separación lleva a la unión. Ser padre es muy bonito, es lo más bonito que le puede pasar a alguien. ¿Quieres ver las rosas? Sí. Y también hay Bájatelo. Así. la sensación de que no controlas nada, es decir, todo ocurre a pesar de ti y sin que tú puedas controlarlo, y sin embargo eres responsable de todo. ¿Oyes? ¿Y ahora? Estoy desarrollando un documental sobre Faruk Aksoy, que en 1968, él tenía 16 años, vivía en Estambul. Él quería estudiar cine, precisamente, quería irse a Londres a estudiar cine. Su padre quería mandarlo a Arabia Saudí a que estudiara Islam, hiciera una educación formal religiosa. Al final consiguió, gracias a la mediación de un amigo del padre, irse a Londres y estudiar cine. Pero el primer trabajo que le dieron como ayudante en un equipo de televisión de la BBC fue precisamente para ir a Arabia Saudí, a Meca, a grabar la peregrinación del Hajj. El rodaje duraba 2 semanas, pero Faruk acabó quedándose 30 años, 3 décadas, en las que ha vivido allí y ha sacado miles de fotografías extraordinarias, tanto de Meca como de Medina. El documental que estoy desarrollando es la historia de este hombre y esas 2 ciudades y cómo él las ha visto cambiar y cómo las ha vivido como cineasta y como fotógrafo. Hombre, el cineasta musulmán tiene la responsabilidad de dar una imagen positiva y gozosa del Islam, de todo lo bueno que tiene, por compensar la imagen tan tergiversada que los medios de comunicación dan sobre el Islam y los musulmanes. Es tan obtusa esa imagen y tan interesada y tan corrupta por parte de los que crean esas imágenes y cuentan esas historias, que el cineasta musulmán realmente, le guste o no, tiene esa responsabilidad de hablar del Islam desde un punto de vista positivo y alegre, porque al fin y al cabo el Islam es una forma de vivir que aporta alegría y felicidad y orden social, justicia, muchas cosas que son muy positivas y muchas soluciones. Me gustaría hacer un largometraje que se viera en el cine, dirigir un largometraje que llegara a la pantalla de cine, pero sobre todo que esa película realmente llegara a la gente y llegara a emocionarla y a transmitirle ese éxtasis que creo que es necesario en cualquier historia, en cualquier narración, en cualquier película. Que el público salga por lo menos con otro punto de vista y en el mejor de los casos en otro estado emocional, espiritual.